El Economista Podcast. El podcast de deportes ha llegado. Y no tenemos un recital de resultados ni cifras económicas enlistadas y aburridas. 100 metros vallas. Les presento 100 metros vallas con Marisol Rojas. Hola Eva, muchísimo gusto por estar con nosotros. Estamos en 100 metros vallas, el podcast de deportes del diario El Economista. Es un lujo tenerte en casa. No ha pasado ni una semana de que estaban festejando el bicampeonato en Monterrey. ¿Cómo te encuentras? Pues muy contenta. Primero, mil gracias por esta invitación. Estoy muy contenta de compartir este espacio contigo y también compartir los logros de la Rayada. Sí, pues hace poquito, yo lo siento como hace unas horas, pero ya pasaron unos días. Estábamos aquí justo en el estadio, en uno de los estadios más bonitos del país, pues festejando algo histórico para la institución y también para el fútbol femenil, porque hemos hecho historia de muchas maneras el lunes. Totalmente, el primer bicampeonato también en tu carrera. Quiero que, bueno, la audiencia que nos escuche, también mientras vamos platicando, ellos puedan ir haciendo su lista de preguntas, porque nos llegan luego muchos comentarios dentro del diario de si tenemos acceso a poderte hacerte algunas preguntas. Y bueno, aprovechar, no quiero desaprovechar esta entrevista y principalmente, bueno, estamos comentando que no ha pasado una semana, pero ¿cómo funciona la gestión de un bicampeonato a menos de una semana? ¿Se toman un tiempo para descansar o es inmediatamente reunión con los directivos? No, ya estamos muy acostumbrados los que nos trabajamos en el fútbol, que las derrotas y los triunfos duran menos de 24 horas. Es algo que es muy conocido, ¿no? O sea, creo que no es gestionar el bicampeonato, siempre se trabaja por ganar y siempre se trabaja por hacer muy bien las cosas. Hay veces que sale y hay veces que no. El esfuerzo es igual cada semestre. Y bueno, nosotros hemos planificado el siguiente semestre ya desde junio, o sea, ya estamos pensando en junio, en enero, digamos. Entonces, evidentemente, festejamos, nos alegramos. El día siguiente hay que volver a la realidad y hay que volver a trabajar y a arreglar todos los pendientes y todo lo que hay y hacer toda la reestructura para el siguiente torneo, para el tricampeonato. Así es, ¿cómo dentro de la institución se entrega este reporte cada vez que termina una temporada? Y bueno, este ha de ser muy distinto porque debe estar titulado bicampeonato. ¿Es un dossier? ¿Cuántas hojas comprende? ¿Cómo lo conformas? Mira, nosotros tenemos la fortuna de trabajar en un club con una estructura de una empresa enorme en México y tenemos como muchas costumbres, digamos, como de FEMSA que heredamos acá y casi cada mes o cada mes y medio hacemos una junta de comité donde estamos todos los directivos deportivos, digamos, y hablamos, obviamente evaluamos el rendimiento con muchos datos, digamos, del equipo, desde posición en la tabla, predicciones que luego las plataformas te dan. Analizamos cosas que nos interesan en ese momento, el rendimiento de alguna jugadora, como algunas de esas cosas, y luego se va a hay otra parte, ese es como el presente, ¿no? Hacemos un reporte del presente, y luego hablamos un poquito del futuro, porque nosotros, como te digo, llevamos casi un año o 6 meses de ventaja, digamos, al siguiente semestre, entonces, al siguiente torneo. Entonces empieza a hablar como de las negociaciones que tenemos abiertas dentro de nuestro plantel, renovaciones, contrataciones nuevas, bajas, hablamos de las categorías en formación, hablamos como del futuro en general. Y esto todo corresponde o tiene que llevar una congruencia en específico con una visión que tenemos al 2030, con 6 pilares, donde uno de ellos son las rayadas, y las rayadas son uno de los pilares más importantes para esta gestión y para esta nueva visión estratégica. Entonces, evidentemente, todas las decisiones que se toman en esos comités y todo lo que se comenta tiene que ir en profunda congruencia con lo que se ha establecido para lograr hacia el 2030. Entonces,
digamos que este nuevo comité no es que yo vaya a reportar, hay excelentes números, sino que ya tenemos una visión, digamos, más o menos estructurada a lo largo del año de lo que ha estado sucediendo y por qué ha estado sucediendo, ¿no? Entonces, pues es más o menos la dinámica de trabajo aquí adentro y me encanta porque constantemente estás evaluando o te estás evaluando a ti misma o estás evaluando al equipo y eso hace y al comentarlo con gente que ha estado en el medio y que es experta, también en muchas cosas pueden venir mejoras o ideas para que se cumplan los objetivos. Ok. Tu vida realmente está llena de retos. Cada vez que das un paso viene un reto más grande. Estaba recordando precisamente cuando llegas a Tuzas, que Marco Garcés te llama por teléfono, que era el director deportivo, y te dice, oye, ya van a hacer el proyecto de la Liga Femenil y tenemos que tener esto listo, ¿no? Tú no estabas quizá tan segura de darle el sí de inmediato, tuviste que tomar ese tiempo para hablarlo con tu familia también, para ver cómo te sentías. Tuviste que echar a andar este proyecto. Luego llegas a Monterrey en el 2019, ganas con el equipo el segundo título de la institución y luego viene el bicampeonato. ¿Cómo te sientes en, digamos, en estos tres momentos tan grandes que llegas a un proyecto y se da algo muy grande como un título? Pues lo primero es como, pues fue sorprendente como estar en el momento exacto, digamos, en el club en el que estaba, que es Pachuca, que yo pudiera estar en ese momento tan exacto y tan preciso, ¿no? De estar ahí en las filas. Y también lo que, mm, lo que Marco me había enseñado, digamos, hasta ese momento, ¿no? Y que él haya visto en mí, pues, la posibilidad pues, de arrancar ese proyecto, ¿no? Que haya visto en mí las capacidades, porque yo realmente trabajaba en un área que era de desarrollo humano, que si bien ayudaba mucho y tenía contacto con mucha gente, eh, pues no era estrictamente de cancha o deportiva, ¿no? Entonces, creo que fue para mí esa la primera sorpresa y que me encantó. Y luego la oportunidad de poder construir el proyecto y hacer que creciera, ¿no? Creo que quedó inconcluso a mi gusto, personalmente me quedó inconcluso porque yo quería ser campeona con ese proyecto también estructurado y también apegado a lo que en ese momento Pachuca buscaba, ¿no? Que era como el ADN que ellos tienen, que es formar jugadores y llevarlos hasta la primera división. Entonces, era muy ambicioso, era un proceso muy largo y desafortunadamente no lo pude culminar como yo quería, que era con un campeonato, y me ofrecen la dirección deportiva, pero pues, a mí me quedaba ese pendiente en la vida, ¿no? De que yo quería ser campeona, yo lo deseaba con todo mi corazón. Y cuando me dan la responsabilidad y me invitan a trabajar en las Rayadas, me encanta la posibilidad, no solo por cumplir mis sueños, sino porque también era un proyecto que me requería habilidades diferentes, ¿no? El anterior era un proyecto que habíamos formado de cero y lo habíamos llevado a cierto lugar y este ya estaba en un lugar, ya tenía un escalón y ahora había que hacerla pues como la diferencia. Y eso requiere también otro reto diferente, ¿no? O sea, es otras habilidades y otras cosas. Cuando yo llego aquí, ya se había hecho todo, ya se habían roto todos los récords, ya se habían récord de puntos, ya se había hecho todo. O sea, lo único que necesitaba yo venir a hacer eran cosas como diferentes, ¿no? Entonces, era un reto muy grande, pero también es ese tipo de circunstancias a mí me encantan, no sé, porque es una oportunidad, encontrar una oportunidad para donde a lo mejor algunos no alcanzan a ver, ¿no? Entonces, por eso acepto, vengo acá. Y me ha encantado el proceso en el que hemos estado, que no ha sido nada sencillo, porque al final tenemos una afición muy exigente, pero también muy apasionada, que desde el principio te abraza y te da todo su cariño. Y bueno, al paso del tiempo también ha sido importante identificar que todo tiene ciclos, todo tiene límites, todo tiene su forma de ser y pasar a la dirección deportiva y tener otra visión
completamente diferente, ¿no? Yo le digo una visión aérea, ¿no? Porque mientras estás en la cancha, estás ahí inmersa en el día a día, en el presente, en las cosas, y hoy estando de este lado es una visión aérea, ves todo desde otro lugar y tratas de ordenarlo para que las cosas sucedan. Entonces, bueno, ese es más o menos como lo que esos tres momentos han representado para mí. El campeonato fue algo que me debía personalmente, pero que también me dio mucho gusto por las jugadoras, porque las jugadoras lo querían. Fueron las que lo pelearon. Y hoy, después de un lunes de bicampeonato, esto sale ya completamente de mis sueños, ¿no? O sea, esto es algo que ya rebasa todo lo que yo pude haber imaginado alguna vez. Y me encanta cuando, como me dices, el primer bicampeonato, porque Sí. es el primer bicampeonato porque creo que deja la posibilidad de tener muchos más. Entonces, pues mucha felicidad, de mucho crecimiento también estos tres momentos. Así es tan grande lo conseguido en este título de la apertura que yo te preguntaría cómo gestionas la ambición, porque si bien escuchaba que cuando estabas en Tuzas te demandaban ganar, ganar, ganar una cultura de llevada de esa forma y ahora creo que está alguna manera tan grande la meta aún más de quizá ya ahora buscar o hablar de un tricampeonato. O sea, ¿tú te aventarías a decir, ya, sí, vamos por el tricampeonato o cómo gestionas tanta ambición? Es difícil porque al final el tema de, por ejemplo, comparado con Pachuca, la competencia interna es muy fuerte y es como muy demandante. O sea, es algo pero también algo que te hace crecer. Creo que ahí aprendes al menos yo aprendí a trabajar bajo muchos esquemas, ¿no? O sea, creo que es algo que valoro muchísimo de la institución en la que estuve. Y acá el reto es más bien, sí, cómo gestionar la ambición, pero también cómo no, para estos lugares que están hechos, casi todo está propicio para ganar. O sea, parecieran ambientes y contextos hechos ganadores, o sea, y que pareciera que no hay otro camino. Y creo que aquí gestionar esa ambición del corto plazo es la más difícil, ¿no? O sea, porque hoy hablamos de un bicampeonato, pero todo esto se ha gestado a través de los últimos años, o sea, han sido 3, 4 años, y no hablo nada más de mi gestión, hablo de la de Nico y hablo de mucha gente que ha estado atrás de las rayadas, que ha construido esto. O sea, no es algo que se haya gestado de un día para otro y para mí eso es muy importante ponerlo en la mesa, ¿no? Porque pareciera que, trajimos 3, 4 jugadoras y eso hizo que las Rayadas fueran campeonas. Sí, y no, o sea, este, obviamente sumar talento a tus filas es muy importante, pero también el cómo se ha ido construyendo el proyecto, cómo se ha ido construyendo el equipo, por qué si traer a una persona y no a otra, por qué estar ahí, por qué traer a una DT como Amelia, por qué escoger a su staff de esa manera, ¿sabes? O sea, hay una serie de cosas que han sucedido y que van con una planeación, hoy tenemos la fortuna de que sale y es extraordinario, pero sí creo que lo más importante es saber que no son cosas que se dan de la noche a la mañana. O sea, es mucho trabajo de muchas personas, mucha visión también y mucho apoyo y aprobación de mucha gente que está ahí atrás de nosotros, ¿no? O sea, como apoyando el proyecto. Entonces, creo que es más difícil gestionar el largo plazo y el corto plazo, ¿no? Ese balance y ese equilibrio entre lo que quieres, porque quieres ser el mejor equipo del mundo en el 2030, pero cómo compaginas esa ambición con el presente, ¿no? Que también tiene que ser algo muy bueno para llegar a ese lugar. Así es, sí. Bueno, si bien el equipo demostró que es el adecuado para generar un título, de inmediatamente tú piensas de, bueno, sí necesito fichar otras jugadoras o más bien me quedo con el núcleo, mejoramos en los detalles y buscamos en la próxima temporada otro título. ¿Qué tienes en mente? Nosotros, parte del esquema que la experiencia como nos ha dado a lo largo del tiempo, depende de los retos, digamos, en los que vayamos a enfrentar, es o sea, lo que nosotros necesitamos
o lo que vamos viendo que vamos a cambiar, ¿no? O sea, una meta enorme es no dejar de ver que queremos, o sea, que queremos ser uno de los mejores equipos del mundo. Y ese es, y eso con un bicampeonato, pues no, o sea, no lo voy a despreciar porque es algo hermoso, pero nuestro camino es más largo, es, va más lejos. Entonces, ser mesurados en lo que hemos vivido, tomarlo con la alegría, pero también con la mesura correspondiente, y luego empezar a ver que para ser los mejores del mundo todavía hay camino por recorrer, ¿no? Entonces, con esa visión en la mente, pues vamos haciendo un equipo, vamos fichando, a ver cómo mejoramos nuestra capacidad de fichar jugadoras, ¿no? Cómo cada vez lo hacemos de forma más profesional, cómo cada vez lo hacemos más cercano al modelo de juego que queremos hacer, ¿no? O sea, como hay un modelo de juego que Monterrey permea y que Monterrey quiere que estén sus jugadoras y jugadores de la institución, bueno, cómo nos acercamos a fichar a esas jugadoras o a esos entrenadores o a ese staff que va a llevarnos a que eh, a tener a nuestras propias jugadoras rayadas formadas en nuestra casa y con nuestro ADN, ¿no? Entonces, esa es una parte, ¿no? Luego la otra es cómo hacemos para mejorar y profesionalizar nuestras prácticas como trabajadores de rayadas, ¿no? O sea, cómo le vamos a dar los mejores entornos a nuestras jugadoras. Y eso no hablo estrictamente de recursos económicos, sino cómo les dedicamos el tiempo, cómo hacemos que la atención sea individualizada, casi casi, ¿no? O sea, cómo hacemos que esto funcione, ¿no? Y como además, pues uno de los mayores retos que tengo ahora no es exactamente con el primer equipo, sino es cómo formo mis fuerzas básicas y cómo hago que crezcan, ¿no? O sea, a dónde las llevo, con quién las enfrento, en qué torneo las inscribo, o sea, es como, y todo esto reunido y sumado, pues entonces son las ambiciones que tenemos para el 2025, ¿no? Realmente el 2025 para mí tendrá un enfoque enorme en la formación de nuevas jugadoras. Ese es el enfoque más grande. Evidentemente vamos a hacer fichajes y hemos estado trabajando desde hace tiempo en los fichajes de esta temporada, pero el enfoque será en formación de jugadoras. Y es algo que traes innato desde que tú te estás formando, desde el inicio de la Liga MX femenil. Había escuchado que incluso te preocupaba que, por ejemplo, cuando empezaste el proyecto con Tuzas, que tuvieran la misma equidad, equidad que no es igual que igualdad, ¿no? Que el mismo trato, que tú también lo que prometieras a las jugadoras, ellas lo vieran materializado, ¿no? De que puede ser posible una carrera en el fútbol femenil. Una de las cosas que también es, has estudiado la forma en cómo se ha ido revalorando el valor, sobre todo de la jugadora mexicana. Estudiaste para directora técnica, incluso eres muy apegada a los números por la administración de negocios, incluso ciencia política, digamos, contabilidad, ¿no? Tienes un título también. Em, Terrible, ya no lo presumo porque si me ponen a hacer eso, yo no voy a saber. y bueno, aquí cuéntame cómo has visto el desarrollo del valor de una jugadora mexicana desde que tú empezaste a ver los números, desde que inició todo. Pues mira, de entrada te digo que lo que más me enorgullece es ser maestra de primaria. Y creo que de ahí viene toda esta parte, digamos, pues, de tener un enfoque hacia la formación, ¿no? Que es para mí y tener un enfoque también en los procesos y no tanto en los resultados, ¿no? Yo sí creo que si tú alimentas el proceso, el resultado se va a dar. Y se va a dar tarde o temprano, ¿no? O sea, a veces más tarde y eso es a lo que a veces desespera un poquito, ¿no? O sea, que "Ay, ¿cuándo vamos a ser campeonas? ¿Cuándo va a pasar esto? ¿No? Entonces, a veces desespera un poquito ese proceso. Pero si está bien nutrido y está bien hecho, creo que florece. Y florece con bastante consistencia. Es decir, no va a ser una casualidad, sino va a ser una constante el estar peleando casi siempre títulos, ¿no? Pero bueno, eh, el valor de las jugadoras para mí está tasado creo que hoy, al inicio de la liga, hablábamos mucho de los primeros 10 años de la liga y estamos a punto de cumplirlos.
¿no? O sea, estamos muy cercanos a cumplir los 10 años y podemos ver en ese camino muchas jugadoras que ya no siguen, porque ya la liga creció tanto que ya no tienen un lugar ya no tienen un lugar, ya no caben porque o no se profesionalizaron o les llegó tarde, pero que fueron talentosas e importantísimas para que esto hoy esté sucediendo, ¿no? Luego están las otras jugadoras que han sido como las medianas, que se han ido, que están como en esta mitad de que pues estaban en el amateur y vienen al profesional y, y encuentran y han encontrado su nicho y han encontrado su lugar y que incluso se han reinsertado en la industria, ¿no? Desde muchos lugares, que es pues, secretarías técnicas, gerencias deportivas, entrenadoras, otras se han vuelto entrenadoras de categorías más pequeñas, en fin, ¿no? Y luego tenemos las que hoy ya tenemos estas jugadoras formadas dentro de nuestra liga, en el alto rendimiento, ¿no? Porque eso no se daba. Entonces, creo que hoy es un momento para ver ese resultado, ¿no? O sea, todas las sub-20, las sub-17, las que vienen atrás, ¿no? Que hoy hay un cambio también en la generación de las grandes, ¿no? O sea, como estas que empiezan a ver en la selección mayor, que empezamos a ver, son resultado en mucho sentido de lo que de la liga, ¿no? De la constancia de ir mejorando y profesionalizando todo. Entonces, creo que cada vez son más apreciadas. Creo que por eso ahora estamos apostando por la formación de jugadoras, porque creemos en el talento mexicano, pero también creemos que debemos de impulsar el talento mexicano, ¿no? O sea, tenemos 5 plazas de extranjeras y eso, si bien creo que también es importante que las que se estén formando entrenen con las mejores se formen con las mejores, que a veces también vienen del extranjero, pero también impulsar el talento mexicano para que esa base o ese futuro, digamos que queremos ser campeones del mundo en algún momento, con la selección, pues se siga fraguando, ¿no? O sea, creemos que tampoco, que no se debe de olvidar. Entonces, importantísimo para nosotros el desarrollo del talento y también el impulso al talento que ya existe y que hoy promovemos. Sí, y justo sobre este comentario que haces, hablé con Alexa Putellas, que vino a la Ciudad de México, y en una reflexión ella me dice, es que, sabes, a veces nosotras extranjeras venimos a México y sentimos un entorno de que, o comentarios de que las extranjeras le estamos quitando los lugares a las mexicanas y que no estamos dejando ese espacio para que ellas puedan demostrar su potencial. Eh, ¿Cómo has logrado precisamente conjugar esta parte de fichar extranjeras y que hagan conjunto con las mexicanas, donde ellas también puedan creer que pueden ocupar esas posiciones? Pues mira, generalmente lo que tratamos de hacer es como traer extranjeras que tengan características que no existen en nuestro equipo, o sea, que no tienen ninguna de nuestras mexicanas, ¿no? Esa es una primera. O sea, como eh, traer a las mejores y traer algo que no exista o que no tengas, porque si no, entonces ahí sí empiezas a tapar, entonces empiezas a que no exista lugar para las mexicanas. Entonces, esa es una. Y luego dos, pues intentar fichar a las mejores, o sea, lo que acorde al modelo y acorde a las necesidades que tienes en ese momento, pues obviamente fichar a esas jugadoras. Y también hacer, por ejemplo, ayer me comentaban algo que yo no había dado cuenta, ¿no? Nosotros hicimos o llegamos a la final jugando solo con 3 de las 5 extranjeras que nosotros tenemos, ¿no? Entonces ahí está una respuesta. Creo que también empoderar al talento mexicano incluye pues tenerles paciencia, tenerles pues sí, toda la paciencia del mundo, tenerlas acá, pero también tomarlas en cuenta. Nosotros tenemos, sin más temor a equivocarme, tenemos 2 de las líderes mexicanas más importantes, ¿no? Que es Rebeca Bernal y hoy Pamela Tajonar, ¿no? O sea, son 2 jugadoras excepcionales mexicanas que les damos un lugar enorme en nuestra institución, ¿no? Digo, por decir 2 de las que hoy están como en boca de todos, ¿no? Pero en general todo nuestro equipo tiene características increíbles de trabajo y intentamos también, eh, pues,
entender su importancia, ¿no? En las mexicanas dentro de nuestro equipo. Ok. Ahora, a nivel impacto de lo que es este bicampeonato a fútbol, varonil y femenil. El varonil lleva ya muchos años y se han dado, digamos, de manera separada durante la historia. ¿A qué consideras que en la liga femenil, se van a cumplir 10 años desde el 2017, ya hay dos bicampeonatos, el que consiguió Tigres y luego ahorita con Rayadas? ¿Por qué es más rápido? Eh, Pienso que también tiene que ver con el crecimiento que ha tenido la liga. Yo creo que lo han hecho extraordinariamente los equipos, casi todos. El hecho de cómo se estructuró la liga, que al principio pudo haber sido como muy criticada, ¿no? Como con la obligación de tener equipos, ha hecho que generemos una base bastante importante de trabajo, ¿no? Luego dos, creo que nosotros no empezamos de cero. O sea, quizás empezamos de cero tratando de conocer a nuestra población, porque era una población completamente diferente. Y claro que existió la tentación de replicar todo lo que se hacía en varonil para femenil. Y poco a poco hemos obviamente entendido que son dos poblaciones completamente diferentes, con necesidades completamente diferentes. Y hemos actuado en consecuencia, o sea, como que hemos intentado hacer nuestros propios procesos y demás, pero sí es importante reconocer que no empezamos de cero, ¿no? O sea, empezamos con canchas, con instalaciones, digo, hemos mejorado en el camino porque también es así, pero hoy pues agarramos un poquito hicimos sinergia un poquito con lo que el varonil tenía y creo que eso nos hizo empezar de dos escalones arriba o de tres y no de cero. Entonces eso es una gran virtud de los directivos de la liga, de la visión que tuvieron para las jugadoras. Y la otra creo es que todavía al ser un mercado nuevo, digamos a nivel mundial, todavía los presupuestos dan para traer figuras que a lo mejor pues para Oronil es un poco más complejo, ¿no? O sea, de figuras y poder casi hacer lo que uno quiera en un equipo o en una plantilla, casi casi lo que uno sueña y se imagine se puede hacer. Y con recursos un poquito menos pues sí, quizás con una derrama económica menor. Entonces, creo que es algo que es increíble. Y luego que nuestra liga ya se está volviendo un mercado importante, ¿no? Gracias a las acciones de todos y de lo competitiva que se ve hacia afuera, pues, y México es un lugar donde las extranjeras y la gente quiere venir a trabajar. Entonces, eso también lo hace más sencillo, ¿no? O sea, es algo que les damos mm, condiciones y circunstancias que aún en las mejores ligas no tienen. Entonces, para mí, hace rato que decías, una bandera entre la equidad y la igualdad ha sido, pues obviamente, igualar las circunstancias deportivas. Y eso es muy atractivo, porque aunque no lo creamos, pues hay ligas a nivel mundial que no juegan en los estadios, juegan en canchitas o tienen 500 aficionados. Y aquí jugar ante 6,000, 7,000 personas cada que te paras en la cancha, o 50,000 en una final, es súper atractivo para las jugadoras porque es realmente algo que las acerca a la competitividad y a lo que ellas a lo mejor soñaron toda la vida. Ok, y de esta parte de lo que vas detectando temporada tras temporada, ¿cuántas jugadoras de los semilleros vas llamando para pruebas? Quizá no para llevarlas al primer equipo, pero que cada vez sientas que hay más candidatas a una prueba para aspirar a eso. Pues, en eso es en lo que vamos a poner nuestro mayor foco en el siguiente semestre. Tenemos un ideado, un plan como para llegar a todos los rincones o tratar de llegar a muchos rincones del país, buscando el talento mexicano, ¿no? Es algo que apenas vamos a echar a andar y que lo que estamos buscando es obviamente crear sinergias con escuelas, porque también hay mucha tradición de escuelas de jugadoras y de jugadoras, obviamente, pero hay mucha tradición de escuelas aquí y en Estados Unidos, de mexicanas que juegan en muchas escuelas y universidades y demás. Entonces, como
ese será el impulso, ¿no? Será algo que tratar de hacer centros de, tanto en la ciudad como en el país, centros de trabajo para las rayadas y de formación para las futuras rayadas. Entonces es algo que está en ciernes, que está naciendo, pero que tenemos también vínculos con algunas escuelas que eternamente nos han dado talento para nuestras categorías. Ok, y dos preguntas más. ¿Cómo te vas capacitando a lo largo de este proceso? Porque, digamos, eres maestra, administración de negocios, directora técnica, tienes varias áreas, pero es un proceso también que debe continuar, ¿no? Ustedes como directoras deportivas. Pues ahora sí, creo que he tenido, creo que esta es la etapa que menos he estudiado. He tenido, bueno, he estudiado un par de cosas de especialización en táctica y cosas así que encuentro por ahí. Pero creo que sí, mi formación tendrá que seguir siendo en la alta dirección. Me gustaría mucho seguirme formando como una líder dentro de las instituciones, o sea, para una líder desde otro lugar, porque yo estoy muy acostumbrada a ser una líder de acción, de estar en el ajo, meter las manos a la operación y demás. Y hoy me demanda el puesto ser un poquito más estratégica, más de negocio, más de visión de negocio. Y a pesar de que tengo formación en eso, pienso que necesito una actualización. Entonces, siempre he querido estudiar alta dirección, creo que a eso me voy a dedicar en los próximos tiempos a alta dirección y a generar estrategias o estrategia con futuro, ¿no? O sea, como para poder estructurar planes como muy concretos, pero a largo plazo y que tengan como mucha esencia y sustancia para los lugares en los que estén. Sí, y por último, enganchando esta parte de lo que viene, lo internacional. Realmente la Conca Champions es un nuevo escalón a este proyecto que se requiere desde la dirección deportiva, desde tus retos también, para poder llevar a Monterrey a un nivel más extenso. Pues igual desde que llegué se ha buscado la internacionalización de la rayada. Lo hemos buscado de muchas maneras. Hemos participado en muchos torneos internacionales que obviamente nos abren el panorama y nos dan una visión clara de hacia dónde están trabajando todos. La otra, que es un paso súper importante, pues es obviamente la Conca Champions, que nos permite también ver cómo trabajan no solamente en pues, los Estados Unidos, sino toda la CONCACAF. Y la última, creo que la Summer Cup, que fue un poquito hizo diferente nuestra vida este semestre y que quizás para muchos representó una dificultad en cuanto a logísticas y en cuanto a muchas cosas, creo que es el torneo que nos puede llevar a crecer. O sea, porque a diferencia, digamos, una diferencia entre la varonil y la femenil es que nosotros tenemos el mejor fútbol del mundo en Estados Unidos. Entonces, para nosotros tiene que ser prioritario pensar en hacer torneos conjuntos y hacer todas las sinergias posibles con la Liga de Estados Unidos, con la NWSL, porque creo que es geográficamente estamos en el lugar más privilegiado para poderlo hacer. Obviamente Europa tiene muchas cosas que aprenderle y muchas cosas que hacer, pero una de las cepas más grandes de fútbol femenil está aquí a tiro de piedra. Entonces creo que esos torneos y esos encuentros nos van a poder dar mucha dirección en lo que nosotros queremos lograr. Y esos parámetros internacionales los tenemos muy claros y sabemos que queremos llegar ahí. Y obviamente estar compitiendo con ellas nos va a dar esa apertura también. Perfectísimo. Y bueno, yo me quedaría platicando infinito. Esta casa está abierta. Muchas gracias por darnos esta oportunidad de hacerte nuestras preguntas. Gracias a la institución por acercarnos la solicitud. Y bueno, pues estaremos siguiendo tus pasos en esta nueva etapa de la Conca Champions. Será muy interesante ver a Rayadas en esa escala. Y pues mil gracias. Van a poder consultar este contenido en el diario impreso, en la web y en todas nuestras plataformas. Gracias, Eva. No, Enhorabuena. gracias.
Gracias a ti por la invitación y yo feliz. Un Mil, abrazo a toda la audiencia. mil gracias por todo lo que has hecho por el fútbol. Gracias. Gracias, hasta pronto. 100 metros vallas con Marisol Rojas. El Economista Podcast.